Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarles. Estamos iniciando una etapa de entrevistas especiales, programas especiales vía podcast en nuestras redes sociales de Radio Hipócrates y DRB 360. Pues qué mejor oportunidad que justo a un año de esto que nos marcó a todos los guerrerenses y me parece que también pues se vino a cambiar mucho la vida de la toda una forma de vivir, de ver los fenómenos naturales en el país y quizá en el mundo, y por ello quise abrir esta serie de entrevistas, de estos programas especiales, con una persona que de verdad le agradezco mucho siempre sus atenciones, siempre amable, siempre afable, siempre dispuesto a participar, a colaborar, y además de que es una eminencia en este tema de la protección civil, y me refiero al doctor Roberto Arroyo Matus, investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Guerrero, ingeniero civil, estuvo en Japón preparándose, también en Lyon, en Francia, en el Instituto de Geofísica de la Universidad de Chile, muchos galardones, y ahora entiendo el porqué de su conocimiento, de su sapiencia y de su manera pues sí, de llevarnos a los guerrerenses en todo este tema tan complicado, tan difícil. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, doctor Roberto Arroyo Matus. Esta es una charla muy fuera de lo normal, de todo formalismo, así que con toda confianza, doctor, le agradezco y de verdad valoro mucho que esté con nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Daniel, muy buenos días, muy buenas tardes ya a todas y a todos. Muchísimas gracias. La verdad, no, al contrario, te agradecemos muchísimo por la oportunidad que nos das de divulgar pues toda la información referente pues a estos fenómenos que nos han afectado de manera fuerte, niveles de devastación enormes. La verdad es de que ahora con el impacto de el huracán John, pues tenemos pues una cantidad importante de devastación en nuestro estado. Prácticamente recibimos de los 85 municipios, 70 reportes de afectaciones en mayor o menor medida, pero sí prácticamente alrededor de 30 municipios con una destrucción muy fuerte, tanto en la infraestructura como también en la vivienda particular. Sí, sí, Daniel. sí. Sí, la verdad que sí, fue muy fuerte. Doctor, yo quiero empezar esta charla ya con esta introducción muy certera que usted nos ha hecho, pero el doctor Roberto Arroyo Matus, digo, ya mencionaba yo todo lo que usted ha realizado académicamente, pero ¿cuándo empieza? ¿Cuándo se inicia en esto? ¿Cómo es que le llama la atención una, una actividad tan demandante, tan complicada y también tan riesgosa, ¿no? ¿Cómo surge esta, esta aventura a través de Protección Civil, doctor? Sí, con todo gusto, Daniel. Bueno, quisiera comentarte que justamente cuando tu servidor se encontraba estudiando a casi a la mitad de la carrera de ingeniería civil, pues tuvimos el impacto del fenómeno sísmico de 1985, el 19 de septiembre, bastante fatídico. Habíamos tenido apenas un año antes una explosión allá en San Juanico también, Uh -huh. de algunos contenedores de gas. Y bueno, pues finalmente pues nos fue llevando la actividad ahí de ingeniería, de la escuela todavía, a pues tratar de identificar pues estos riesgos, tratar de, y si fuera posible, tratar de reducir sus efectos y pues poco a poco la vida nos llevó a que una vez que yo culminara la carrera de ingeniería, hubo Sí. una oportunidad por parte del CONACYT para que pudiera ser becado. Se me ofreció, por supuesto, después de hacer un concurso, participar en esta beca que me llevó, como comentabas, gracias al apoyo pues de todos los impuestos de todos los mexicanos. Estas becas Sí. que se ofrecen a los estudiantes permiten pues conocer otros ámbitos. Tuve oportunidad de estar en un laboratorio de los más reconocidos, yo considero se llama, es del Ministerio de Construcción de Japón, es el Instituto de Investigación en la Edificación de allá de Tsukuba. Y bueno, ahí fuimos poco a poco dando también los primeros pasos en la investigación, encontrar pues, las construcciones idóneas para zona sísmica. Y ya de regreso, pues tratamos ya en la docencia y también en la práctica profesional, procurar pues, hacer estructuras
siguiendo estos protocolos para que tengan un mejor comportamiento. La verdad es que es imposible evitar el daño en las estructuras, pero Ujú. de lo que se trata es de que se dañen lo menos posible y que si se tiene que pasar por una situación extraordinaria, haya también la posibilidad de que sean reparables y que puedan recuperar rápidamente, pues, el funcionamiento que tenían. Eso se llama resiliencia, es Okey. lograr que podamos recuperarnos lo antes posible y adaptarnos, pues, a los riesgos que tenemos. Y que ahora, pues, quizás se nos empieza a olvidar un poquitito el fenómeno sísmico, porque están de moda los fenómenos hidrometeorológicos, pero pues en Guerrero, como dice nuestra gobernadora, somos un lugar maravilloso, pero también a cambio debemos de pagar las consecuencias. Tenemos una orografía magnífica, pero también esta orografía se debe pues a procesos que tiene la Tierra de pues generación de nuevo suelo oceánico, por ejemplo, y también la introducción o la pérdida en algunas zonas de este suelo, y eso es justamente lo que tenemos en las costas de Guerrero. Entonces, el Sí. fenómeno sísmico es una amenaza importante. Somos uno de los países y en el caso de Guerrero, uno de los estados con mayor actividad sísmica en el país y también a nivel mundial. De tal manera que pues tenemos que enfrentar esa condición de que vivimos en una zona de alto riesgo de tipo sísmico y ahora también con pues, el cambio climático que se está dando, también un efecto importante en cuanto a la condición de pues, nuevas temperaturas en el mar que generan pues este tipo de fenómenos bastante destructivos, Daniel. Sí, 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 la verdad es que sí. Y lamentablemente, doctor, pues el hombre es el peor depredador de la naturaleza, somos sus peores enemigos, lamentablemente, cuando debemos convivir con la ecología, cuando debemos estar con todo el entorno muy de la mano, en fin. Oiga, doctor, me quedé pensando, entonces, ¿a usted lo marcó el tema de la explosión de San Juanico y el temblor? ¿Usted vivía en México, estudiaba en México en ese entonces? ¿Y fue ahí que Sí, decidió dedicarse a esto? Sí, estaba justamente en la carrera de ingeniería en el quinto semestre, eran 10 semestres antes. Ahora ya se redujo un poco, es de 9 semestres la carrera de ingeniero civil. Y sí, efectivamente, me marcó bastante. Yo recuerdo de que pues era estudiante y escuchaba las noticias de manera muy desafortunada. A los 2, 3 días había que estar conservando los cuerpos de las personas que fallecieron en Formol. ¿usted estaba en México La al verdad es momento que del algo, temblor? algo mucho, muy terrible. Sí, sí, Daniel, la verdad es que me ¿En qué marcó colonia estaba bastante. usted? Y no, no, yo estaba acá en Chilpancingo, Ah, estaba en estaba Chilpancingo. justamente en Chilpancingo. Ajá, Sí, pero pues a través de las noticias pues, nos dimos cuenta de sí, esta situación y pues decidimos enfilarnos en tratar de pues, buscar primero un lugar donde pudiésemos tener una formación pues, que tuviese, digamos, en la punta de los avances tecnológicos, que en ese tiempo era Japón para el sí. aspecto sísmico. Lo sigue siendo, pero naturalmente ya hay más potencias también. Ha afortunadamente desarrollado mucha tecnología, sobre todo Europa, Asia y ahora México también. Yo quisiera resaltar que tenemos una cantidad importante de investigadores que están realizando pues una actividad justamente para acrecentar el desarrollo tecnológico de México y hay varios desarrollos ya que se han planteado que permiten pues hacer construcciones también mucho más seguras. Ese es el cambio que nosotros deseábamos. Se está logrando, fíjate que con el sismo reciente de 2017 y 17, ajá, posteriormente el de 2021, la verdad es que fue un sismo relativamente fuerte en el puerto de Acapulco, en el de 2021. ujú, Afortunadamente, digamos que la mayoría de las construcciones se comportaron bien bajo este sismo. Hubo poco daño, algunos lugares sí muy extendidos los daños, pero afortunadamente no hubo personas que decedieran con un sí, sismo de prácticamente 7.1. Solamente una persona que yo tengo entendido falleció, pero porque le dio un infarto por el susto. A veces los sí. sustos nos generan más problemas que los fenómenos mismos y hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Entonces, esa fue la situación, Daniel. Te repito, sí te marcan estos eventos, Sí, seguramente cómo no. ahora las juventudes, al vivir estas condiciones, pues van a interesar por tratar de, pues si están realizando estudios, a lo mejor dirigirlos hacia esta temática del cambio climático, de las estructuras que sean más resistentes a los fenómenos eólicos. Ujú. La verdad es que es útil, finalmente sí nos dejan lecciones este tipo de fenómenos y hay que aprovecharlos para bien, para pues tratar de que podamos mitigar lo más que se pueda
el embate de fenómenos futuros. Yo creo que esa es una misión importante que tenemos todas y todos, toda la población debe de apoyar, pero sobre todo, por ejemplo, los que se dedican a los aspectos de ingeniería, los aspectos de desarrollos tecnológicos, pues tienen un compromiso grande para que pues todas estas aplicaciones permitan que puedan mitigarse y reducirse pues estos riesgos. Sí, la verdad es que sí, ahora sí que estamos en sus manos, doctor, de los ingenieros, de la tecnología, de todos ustedes que se dedican a prever hasta donde se puede, hasta donde la tecnología lo permite y también pues a tomar medidas. Doctor, he escuchado muchísimas veces aquí en Acapulco, aquí en Guerrero, concretamente aquí en Acapulco, que pues se espera un gran sismo, que se espera un gran terremoto, que la falla que tenemos y que pasa por aquí, por Acapulco, por el Océano Pacífico y que va a dar a California, en fin, una serie de historias. Doctor, a ver, qué tan realista, qué tan creíble es eso que se ha dicho muchas veces y que se espera un maremoto en Acapulco, en fin, digo, sin ser alarmista ni mucho menos, pero usted qué ve, cómo ve eso? Bueno, yo quisiera comentar que efectivamente en ocasiones se nos ha dicho a través de principalmente las redes sociales ahora que tenemos estas condiciones de bastante riesgo. La verdad es de que pues no hay manera de poder decir cuándo va a ocurrir. Sin Ujú, embargo, te repito, vivimos en una zona de muy alta sismicidad. Hay ujú, que tener bastante cuidado, hay que sobre todo presentar la cultura de la prevención de desastres. No es que estemos diciendo que vaya a temblar fuerte, la verdad es de que eso nadie lo sabe, nadie tiene la capacidad tecnológica ni científica para poderlo decir. Nuestros niveles de conocimiento siguen siendo muy escasos respecto a estos fenómenos especiales que se dan en la naturaleza. Son fenómenos de caos, o sea, no es sí, posible predecirlo. Se han hecho algunos intentos, pero no se ha logrado. Y lo que sí quisiera decirte que sí hemos tenido algunos eventos bastante fuertes en nuestro país que han producido tsunamis. El caso, por ejemplo, que se ha reportado hacia alrededor de 1787, ya bastantes años, estamos hablando de bastantes años, más de 250 años, y es un fenómeno que desafortunadamente ocurrió justamente en las costas de Guerrero, que afortunadamente pues no causó tanta destrucción, porque pues inclusive toda esta zona costera estaba prácticamente despoblada. ¿Me puede sí. cerrar, por favor? Perdón, disculpe. No, Es adelante, que adelante. hay bastante ruido aquí, discúlpenme. No te Entonces, preocupes. esta condición es bastante importante reconocerla. Sí, tenemos un alto riesgo sísmico, sin embargo, no debemos de alarmarnos ni de preocuparnos, más bien nos debemos de ocupar por Ocuparnos, claro. acrecentar esta cultura que te comentaba. De nada va a servir que nos espantemos, mejor hay que tomar las medidas. Más relevantes es que nos organicemos como sociedad civil en nuestra propia vivienda, en nuestro propio trabajo, que tengamos los elementos y que conozcamos qué situación podemos atravesar en caso de que se presentara no solamente un sismo, sino a lo mejor un huracán, algún Sí. tipo, a lo mejor una explosión. Saber qué es lo que debemos de hacer es importantísimo porque de esta manera vamos a poder actuar de manera apropiada y vamos a poder también, lo que te comentaba desde el principio, Ujú. mitigar cualquier tipo de riesgo. Hablaba usted, doctor, hablaba usted acerca de eso, de prepararnos y de estar listos, ¿no? Es difícil saber una eventualidad de esa naturaleza, pero dígame, doctor, la tecnología ha avanzado muchísimo, ¿no? Tenemos ya herramientas tecnológicas realmente extraordinarias que nos permiten saber, conocer, diagnosticar, hacer evaluaciones muy importantes respecto a la naturaleza. Eh, qué tan cerca estamos de poder darnos cuenta, enterarnos con tiempo de cuando se viene un fenómeno? Digo, ya se ha avanzado mucho, ¿no? Con el tema de los huracanes y los ciclones y todo esto, pero en el tema también de los terremotos y demás, hemos visto una serie de películas y series y todo, y vemos que pues ahí se habla mucho de eso, pero no deja de ser una película, pero ya en la realidad, ¿estamos muy lejos todavía o se está en vías de tener herramientas pues lo más certeras posibles para poder predecir ese tipo de fenómenos? ¿Estamos muy lejos o muy cerca?
Daniel, yo te quisiera comentar que se tenían avances, la verdad, muy sustanciales en cuanto a la previsión meteorológica de fenómenos hidrometeorológicos. Ujú, De manera muy desafortunada, pues todos los avances que se lograron hasta prácticamente el año pasado, pues se vieron completamente rebasados con un fenómeno extraordinariamente potente, fuerte, ujú, como fue el huracán Otis. La verdad es de que todavía hay foros, hay mesas de trabajo, hay artículos que se están produciendo tratando de interpretar por qué se dio este fenómeno con tanta rapidez. ok, Y bueno, finalmente creo que es relativamente fácil resolverlo, pues una condición de un sobrecalentamiento de la superficie marina frente a las costas de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, que generó pues una condición extraordinariamente grande. Para que se forme un huracán, Daniel, quisiera comentar, se necesitan 26 grados en la superficie marina. Y fíjate que el año pasado prácticamente teníamos 32 grados, cosa ay, similar caray, que ocurrió este año. O sea, son temperaturas extraordinariamente grandes, ujú, por lo menos en los registros históricos, pues no había un registro de esta cantidad de temperatura tan elevada. Seguramente lo hubo quizá de manera prehistórica o de una historia muy antigua, pero de manera muy reciente, por lo menos de lo que se está monitoreando, el mar, pues no se había experimentado esas temperaturas tan altas. Esto no solamente genera problemas arriba en la atmósfera, generando pues estos huracanes que hemos tenido, como Max, como Rick, como Otis, como John, y todos los que se están produciendo últimamente, que la verdad están generándose de manera violenta y bastante rápida en cuanto a su crecimiento, la velocidad de sus vientos, sino que también en el fondo marino. O sea, nos han reportado que esas temperaturas pues también están afectando bastante a la flora, a la fauna que existe en el mar, de tal manera que una buena cantidad, una buena parte de las zonas con corales están padeciendo bastante estas temperaturas tan elevadas, y pues eso está produciendo seguramente pues la pérdida del hábitat que está en esos lugares. Y esto, ujú, recordemos que es una cadena, todos estamos unidos, todos tenemos una relación en estas cadenas alimenticias, estos sistemas ecológicos, y pues seguramente va a tener repercusiones si no tomamos medidas. Una medida sí, importante es pues dejar de arrojar basura en la calle. Finalmente, mucha de esta basura va a dar directamente al mar, sobre todo con estas grandes corrientes en los ríos. Pues un montón de plástico, un montón de botellas, de cualquier tipo de material, PVC, pues la verdad es que es increíble. Nosotros hemos visto en algunas zonas donde desembocan, por ejemplo, el río Papagayo, el río de la Sabana, como una cantidad enorme de basura finalmente pues va a dar al mar. Y sí, alguna de esta flota, pero no toda. Entonces tenemos una afectación grande. Y te repito, pues estos fenómenos pues se podían prever relativamente bien, se establecían trayectorias, y a pesar de que había varias propuestas en cuanto al aspecto técnico, pero más o menos le atinaban, lograban tener una predicción aproximada del fenómeno. Ahora, pues se requieren otras herramientas porque pues, la situación de la evolución de estos fenómenos ha cambiado. Y en el claro, aspecto sísmico, pues la verdad yo considero que te comentaba hace un momento, muy probablemente nunca se van a poder establecer con precisión, a menos que pasen seguramente varios cientos de años y desarrolle más la tecnología, pero son fenómenos de caos. Se ha visto, se ha tratado de estudiar más o menos los patrones que siguen para generarse, sus periodos de recurrencia, y pues la verdad son muy variables. Así es nuestro planeta, es difícil predecir ese fenómeno, va a ser muy complicado. Es más o menos un fenómeno de caos, te comentaba, similar a la ujú, muerte. O sea, sabemos que va a ocurrir, pero no sabemos cuándo no puede sabemos. suceder. Entonces es algo similar. Puede haber ciertas condiciones, como alguna enfermedad en el caso de la vida de los seres humanos, que dé algún indicio que se pueda perder la vida pronto. Y en el caso de los sismos es algo similar, pero no hay garantía. A veces te dicen, ¿sabes qué? Te queda un año de vida y resulta que puede vivir uno 15 o 20 o 30 años sin ningún problema. Entonces, Sí, siempre hay esa incertidumbre, por eso se manejan probabilidades. Y por eso mismo, Daniel, es importante, en lugar de preocuparnos y estar ocupados también en que si vamos a lograr en un momento dado saber que al rato, a las 3 de la tarde va a temblar, que nos digan con precisión, pues no, no se va a lograr. Así que lo que debemos de hacer es mejor incentivar, te comentaba, la cultura de la prevención de desastres, prepararnos, tener lista nuestra mochila de emergencia con nuestros documentos más importantes en un lugar
específico de nuestra vivienda, tener nuestro propio plan de emergencia en el caso de que haya una situación de riesgo, saber qué vamos a hacer con nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, dónde nos vamos. Y lo mismo para un lugar que esté, por ejemplo, dedicado quizá al trabajo. Los compañeros de trabajo tenemos que tener un plan también de qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a Claro. hacer? Por ejemplo, alguno de nosotros, pues no tenemos contacto con él. Muchas veces las telecomunicaciones se pierden con fenómenos de este tipo. También tenemos de tener algún tipo de estrategia para poder resolver esa situación. O sea, debemos de adelantarnos a los eventos, a los hechos, para que tengamos todas las condiciones de tener más éxito a que si pues, nos olvidamos de que las cosas pueden suceder. Si Exacto. tenemos vigente que pueden ocurrir en un momento dado, seguramente vamos a llevar a cabo las actividades más planeadas y vamos a tener mejor oportunidad de salir adelante. No podemos prevenir, preverlos, verlos y saber cuándo puede llegar un fenómeno de esta naturaleza, pero sí podemos prepararnos, sí podemos nosotros estar listos y tener esa cultura, sobre todo, ¿no? De que se ha intentado más en México. En alguna ocasión de las primeras veces que dialogué con usted, que tuve el gusto de hacerlo antes de Lotis, hablábamos de eso. Recuerdo cómo yo, que lo particular, pues toda mi vida ha sido en México y de repente los temblores acá, pues la familia y un servidor sabíamos qué hacer, pero yo veía en otras personas, en los vecinos, que difícilmente decía, pues es que aquí falta la cultura, incluso también la actuación, ¿no? De elementos, de seguridad, en fin, porque veíamos allá en México que en cuanto se presentaba un fenómeno, pues de inmediato helicópteros, de inmediato patrullas, de inmediato, ¿no? Y a veces acá se llevaba a otro ritmo, pero bueno, esto ha ido cambiando afortunadamente, doctor Roberto Arroyo Matus, el jefazo de Protección Civil en el estado de Guerrero. Y conforme he ido platicando con usted, pues me he ido dando cuenta cómo está usted llevando una línea correcta de transmitir esa cultura y de estar siempre informando a la población. Dígame una cosa, doctor, esto de Lotis, hace un año justamente, pues estábamos todos devastados, asustados, no sabíamos qué hacer. Híjole, ¿qué enseñanza nos ha dejado el doctor Arroyo Matus? Así que usted diga, esto fue un parteaguas, ¿no? Y evidentemente que lo es, por lo que ya nos dice que fue un fenómeno inédito, algo que no se tenía contemplado y que pasó, eh, pero ya en términos de comportamiento de la población civil, ¿qué tanto hemos avanzado, doctor? ¿O estamos todavía muy lejos? ¿O los guerrerenses somos de plano muy especiales para este tipo de fenómenos? Sí, muchas gracias, Daniel. Bueno, te quisiera comentar que yo observo que principalmente, digo, pudo haber habido críticas, se ha criticado que ni Protección Civil Municipal, en el caso de Acapulco, de Coyuca, ni siquiera la del Estado tampoco se hizo una labor preventiva. Siempre lo hicimos, siempre estamos en ese trabajo. Es un encargo que nos dio nuestra gobernadora y afortunadamente, te repito, creo que hicimos el papel adecuado. Se estuvo alertando a la población con mucho tiempo. Nuestra gobernadora estuvo con nosotros en el centro de mando, no nada más en Otis, en todos los fenómenos que hemos tenido, Yo siempre ha recuerdo, tenido perdón, esta yo recuerdo condición de apoyo. recuerdo que ese día, un día antes por la mañana, estaba yo en un programa de radio a las 8 de la mañana con Carla Iberia y Heidi Nieves, y le entrevistamos ese día por la mañana y usted nos decía, sí hay que tener cuidado porque este fenómeno está creciendo más de lo esperado y pues mire, sí, lo que pasó, qué bien que usted ya empezó y de inmediato empezaron a moverse mucho en redes sociales las alertas, pero a lo que voy es que como que la población dice, no, no pasa nada, al rato toca tierra y ya, no va a pasar nada, va a ser una lluviecita, ¿no? Eso le decía yo que los guerrerenses Sí, somos medio Daniel. especiales, ¿no? Sí, Daniel, y yo te quisiera comentar que creo que esa percepción que bien comentas teníamos quizá antes de Otis ha cambiado de manera drástica. Eso. Hemos visto de manera bastante agradable cómo la población ahora se interesa en el fenómeno, sabe que no hay que jugar con la naturaleza, debemos ser muy responsables, así que recibimos una cantidad enorme de visitas en nuestras páginas donde se les da seguimiento
a este tipo de fenómenos. Los boletines que se están emitiendo de manera regular son consultados por muchísima población. No tengo el dato aquí de cuántos seguidores tenemos, pero son una cantidad enorme, por arriba de las 300,000 personas que normalmente visitan al año nuestro portal. Entonces, esto significa que ha cambiado la percepción, ahora se le tiene más respeto a la naturaleza, se sabe que no se juega con este tipo de información, que hay que hacer caso omiso de la información falsa. Y yo te quisiera comentar que yo estoy, la verdad, feliz porque nuestra gobernadora nos ha permitido ser prácticamente autónomos. Ella nos dice, les encargo que ustedes realicen lo que puedan considerar más apropiado para la población guerrerense. Y lo ha hecho en innumerables ocasiones, nos ha dado instrucciones, sí, pero con prácticamente el seguimiento de las iniciativas que tenemos cada uno de los titulares de estas secretarías. Yo quisiera comentar que también nuestra gobernadora es muy previsoria. Me dijo cuando ingresamos en esta administración, doctor, ¿qué es lo que requiere? Yo quisiera que tengamos un avance tecnológico en nuestro estado para poder organizarnos mejor en caso de que ocurran fenómenos catastróficos. Ojalá, toca madera, no quiero que suceda eso, pero fue muy previsoria, nos instruyó que pudiéramos equiparnos. Yo quisiera comentarte que prácticamente ingresando a esta administración se pudo adquirir un georradar que permite pues detectar condiciones de socavones. Justamente se está empleando y se va a seguir utilizando a lo largo de algunas vías que muy probablemente estén erosionadas para descartar cualquier tipo de riesgo. Y entre otras cosas también nos instruyó para pues acrecentar el equipamiento, servidores, por ejemplo, para integrar el Atlas de Riesgo de Guerrero, así como la compra también de drones para poder hacer pues revisiones, y en el caso de que no se pueda utilizar pues drones, inclusive la compra de una nave, una aeronave, un helicóptero que ha sido útil no solamente para hacer vuelos de reconocimiento, como se hizo el día de ayer. Fueron los compañeros del Centro Nacional de Prevención de Desastres a la comunidad de Pozolapa, donde tenemos registrado un probable potencial de deslizamiento de ladera sobre una población. Entonces se está trabajando en eso. Se utilizó esta aeronave para poder llegar a ese lugar. Y te repito, pues ha venido equipando poco a poco, con mucho esfuerzo. La verdad es de que pues nos faltan más aditamentos para operar de mejor manera, pero nuestra gobernadora lo ha venido haciendo poco a poco, con los alcances que tiene el gobierno, se ha venido equipando, y yo considero, te repito, que también pues un aspecto importante es la cultura de la prevención de desastres, que eso es lo más apropiado. O sea, no tiene mucho caso comprar ambulancias y carros de bomberos, sino tratamos de ser más responsables en las actividades que desarrollamos. Por ejemplo, manejar un auto, tener cuidado, por ejemplo, si tengo una tortilladora y que no se vaya a producir un incendio. Ahí está la clave, o sea, no es la reacción, sino la prevención. Y eso es lo que le ha apostado nuestra gobernadora. Y te repito, afortunadamente nos ha dado toda la carta abierta para que podamos llevar a cabo las actividades. Hay mucho por hacer, lo reconocemos, pero te repito, consideramos que la población, pues después de las lecciones que nos ha dado la naturaleza, es mucho más responsable y está haciendo también lo mejor posible por tener una condición de seguridad. Lo quisiera resaltar en el caso de la colonia Libertad allá en Acapulco. Fíjate que se produjo un derrumbe importante, inmenso de rocas, donde pudo haber perecido muchísimas personas, pero pues afortunadamente muchas de las personas de ese sitio se retiraron a tiempo y se evitó una catástrofe. Seguramente hubiéramos tenido, digo, es malo decirlo, pero hubiéramos tenido mucha cantidad de personas fallecidas ahí, porque se provocó una luz de rocas enormes, de varias, inclusive decenas de metros que se vinieron abajo. Y afortunadamente la población salió del sitio y, te repito, pues el saldo no es tan elevado. Sí es lamentable que perdamos vidas, pero aquí lo más importante es de que gracias al apoyo de la propia población que se organizó y salió de ese lugar justamente cuando estaba ya prácticamente culminando la lluvia de este huracán John, alrededor de casi 3 días después se generó esta condición de avalancha propiamente. Y te repito, la población ya está leccionada que hay que respetar a la naturaleza, y si vivimos en una zona de alto riesgo, nos debemos de retirar de ese lugar. En el caso de que tengamos lluvias muy copiosas que duren más de 24 horas, hay que salir de esos sitios, no hay que permanecer en ellos.
hay que irnos a un refugio o tratar de solicitar a las autoridades municipales la apertura de algún lugar para que podamos guarecernos mientras pasa esta condición de riesgo. Eso ya lo sabe la población y lo hizo en el caso que se reconoce bastante, la verdad, de los colonos de La Libertad y de otros lugares, como por ejemplo los manantiales, lugares en donde algunos sitios se inundaron. La población trató también de rescatar un poco antes algunos de sus enseres, porque ya sabían que esos lugares eran inundables, y al ver semejante lluvia, pues ya toman medidas, y esto, la verdad, favorece la labor de los cuerpos de rescate, se evita pues de que haya una tragedia mayor, y creo que estamos aprendiendo bien la lección. Naturalmente, te repito, pues va a haber todavía bastante trabajo por hacer, pero creo que se está haciendo bien. El saldo, Sí, sí, sí. muy lamentable, hubo varias personas que fallecieron, pero pues no se puede comparar con inclusive un huracán que afectó de manera muy reciente la Florida, donde hubo una Ah, no, cantidad importante de personas que fallecieron, a pesar que es un país de primer mundo, y que cómo no. estaban en zonas aparentemente no de riesgo. Entonces acá observa cómo, pues digo, el saldo es muy lamentable el que tuvimos de fallecidos, con que hubiese habido quizá un gatito que hubiese fallecido es lamentable. O sea, la vida es lo más importante que tenemos, y afortunadamente, te repito, el saldo terrible, pero no fue tan grande como el caso de Estados Unidos, ¿no? Donde hubo Sí, una cantidad importante de fallecidos. Entonces yo reconozco la población, te repito, nos ha ayudado muchísimo a los lugares donde han estado yendo los compañeros a tratar de extraer lodo, a retirar arena, pues la población nos ayuda, participa, está ya organizados los vecinos, no están cruzados de manos, están apoyando todas estas labores, porque es necesario que hagamos esta labor entre todos. La protección civil no es exclusivamente responsabilidad de las autoridades, ni de la nacional, ¿verdad?, ni la municipal, ni la estatal, es una responsabilidad de todos los ciudadanos. Si no participamos todos, pues no se va a poder avanzar. Y en este caso, te repito, tenemos la fortuna de que la población ayuda. Si una colonia es afectada en una zona, hemos visto cómo los vecinos de ciertas zonas que no se afectaron van a ayudar a sus vecinos afectados, les dan alojamiento, les permiten estar ahí por lo menos en lo que pasa el riesgo. Eso es la solidaridad y eso es parte de la protección civil también, Daniel. qué bueno. No, sí, la verdad es que se ha notado ese cambio. Sin embargo, yo platicaba, no hace mucho estaba, cuando un servidor trabajaba ahí en la alcaldía de Coyoacán como director de comunicación social, y platicaba mucho con el área de protección civil, y no, no, me decía, es que también debemos enfocarnos mucho, lo que usted bien señala, doctor, a atender a la población, a decirle a la población, a concientizarla y demás, pero me decía, y no sé, yo creo que tiene razón, yo creo que sí, por supuesto, porque conocen, son gente ustedes muy especializada y muy preparada, muy estudiosa, que también a lo mejor habría que implementar, más allá de los cursos y demás, como se hace en otros países, creo que Japón es uno de ellos, donde ya es una materia en las escuelas obligatoria la protección civil, el qué hacer en caso de desastres, y desde niños ya van creciendo con esa filosofía, con ese aprendizaje, van creciendo ya conociendo justamente lo que se tiene que hacer. No sé, estamos muy lejos de eso acá en México, doctor, o vamos hacia allá. No, Daniel, de hecho, te quisiera comentar que hemos dado lectura a algunas de las obras que se están ya teniendo en la nueva escuela mexicana, y Uh -huh. aparecen ya, están planteamientos de protección civil, afortunadamente. Ya ha cambiado. Yo quisiera comentarte de quizá, pues la población ya de edad mayor, de nuestra edad, muy probablemente pues no recibimos una formación tan importante, pues no eran fenómenos tan grandes los que afectaban Y tan en nuestros recurrentes, años, ¿no? no eran tan recurrentes también, así es. Ha Uh -huh. cambiado la situación, va evolucionando y tenemos que evolucionar también la educación. Y eso que marcas es mucho, muy importante. Fíjate que nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Taiwán, justamente allá, pues reconocieron, a veces no reconocemos aquí mismo en nuestro país, pero allá se dieron cuenta de cómo se trabajó con Otis y cómo se estaba logrando. Digo, se estaba logrando porque nos volvió a afectar, John, Sí. la recuperación de Acapulco de manera vertiginosa. O sea, fue, la verdad, algunas semanas, algunos meses duros,
que se tuvieron que atravesar ahí en la población de Coyuca y de Acapulco, pero la verdad es que llevábamos un ritmo bastante fuerte de recuperación. Yo pienso que no se va a perder, que se va a lograr recuperar. Vamos a salir adelante también de los estragos que nos causó John. Y se reconocía eso, que se tuvo un saldo en cuanto a fallecidos también lamentable, pero la verdad de proporciones muy pequeñas para el tamaño de categoría de huracán que nos afectó. Categoría 5 significa, por lo regular, es equivalencia de miles y a veces decenas de miles de personas fallecidas en el caso de países en vías de desarrollo. En el caso de México, te digo, afortunadamente, sí, tuvimos un saldo lamentable, es muy lamentable que fallezcan personas, pero fue una cantidad que, pues, la verdad, pudiese haber sido mayor si no hubiese tenido nuestra población ya una cierta cultura de la prevención de desastres. Y si yo te quisiera comentar que, bueno, fue de madrugada, pero la gente no estaba afuera, nosotros nos percatamos porque estuvimos con los compañeros bomberos tratando de apoyar a la población que todavía quedaba en las calles esa noche de octubre del año pasado. Y prácticamente la gente decidió guarecerse, decidió quedarse en sus hogares. Ahora, lo más importante es recordar es de que si nuestro hogar es seguro, hay que quedarnos en nuestro hogar, en cualquier tipo de fenómeno. En el caso sísmico, si sabemos que es seguro, podemos permanecer o tener un punto de reunión para pues tener una condición de mayor seguridad. Pero si nosotros sabemos que nuestro domicilio es de riesgo, si estamos en una barranca, en una zona empinada, donde tenemos ya evidencia de que han rodado algunas piedras, hay que salir de ese sitio, hay que protegernos, hay que tomar la medida lo más rápido posible. Eso no lo van a poder hacer las autoridades, porque no tenemos, desafortunadamente, pues miles y miles de elementos para poder evacuar personas. Es una decisión que se debe tomar de manera muy responsable, de manera muy personal por cada persona. Hágase la condición que te estoy expresando ahorita. Es una condición, te repito, muy personal. Así que les pedimos de favor, y yo aprovecho tu medio, Daniel, para que cualquier Adelante. persona que habita en una zona de alto riesgo, que ya tuvo evidencia que se inundó de manera histórica o que haya tenido problemas de deslaves y de corridas importantes, sobre todo en laderas, hay que salir de esos lugares, hay que proteger la vida y momentáneamente hay que irnos a otro sitio, temporalmente, regresamos después, que no haya pasado nada, pero hay que protegerlo lo más que se pueda. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, en el caso de Otis? En el caso de Otis, la mayoría de personas que muy desafortunadamente fallecieron estaban en estos lugares de alto riesgo y algunas de las casas se deslavaron y fueron arrastradas por corrientes de sitios en donde normalmente estaba un arroyo anteriormente y que de manera muy desafortunada muchas personas quizá de manera inconsciente se asentaron en esos sitios y desafortunadamente, te repito, las corrientes los arrastraron. ¿Qué otro tipo de personas también falleció? Muchas de las personas, casi la mitad de las personas que fallecieron durante el huracán Otis, estaban en el mar, estaban en embarcaciones, estaban en Cierto, yates, cierto. estaban cuidando yates. O sea, ya ahora, con John, nosotros hicimos una revisión y ya no había personas cuidando este tipo de barcos, los pocos que quedaron, ¿verdad? Porque prácticamente fueron destruidos todos con el huracán Otis, ya no había personas ahí, ya aprendimos la lección. Y se Sí, dio el aviso, se dio el aviso que no podemos permanecer en el mar, es muy peligroso, puede haber oleaje intenso, y realmente lo hubo. Recordemos cómo quedó toda la zona de donde están, pues estas zonas donde están Pie de la Cuesta, Barra minas, Vieja, y todos estos lugares todas esas con zonas, ¿no? afectaciones fuertes, pues. Sí, Varios de los yates de tipo recreativo también tuvieron daños allá claro. en el puerto de Acapulco. Pues hay que aprender bien las lecciones, no hay que olvidarlas. La memoria humana a veces es mucho, muy corta. Se ponen de moda luego las explosiones y luego se olvidan y se ponen de moda los huracanes y luego los sismos. Hay que estar conscientes de que hay peligro siempre en la vida. Si es desafortunadamente estamos expuestos a riesgos, ni siquiera dentro de nuestro propio hogar estamos exentos de riesgos. Un jabonazo ahí que nos haga resbalar, podemos perder Sí, la sí, vida. sí, O sea, hay que sí, siempre estar mucho, muy cautos, ¿verdad? Para que evitemos esa condición de peligro y también de consecuencias fatales. ¿Y sí. cómo Y lograrlo? y so Anticiparlo, pues. Eso es lo que podemos hacer, anticiparlo, y es anticiparlo. justamente lo que aprendemos con el manejo de la protección civil. Y sobre todo, doctor, sobre todo, estoy platicando con el doctor Roberto Arroyo Matus, eh, coordinador de protección civil en el estado de Guerrero.
justamente a un año de todo esto del Otis y estamos reflexionando sobre esto que nos dejó y qué tanto nos falta para estar preparados para un fenómeno que ojalá nunca se presente más, pero pues no sabemos, no sabemos. Doctor, y en el caso de Acapulco, hay dos temas que me llaman la atención. Uno, los daños que se sufrieron en la infraestructura por lo mal construidos también que estaba, ¿no? Todo lo que ocurrió en Zona Diamante y algunos otros edificios y que desnudaron el mal trabajo también que se realizó pues por parte de la ingeniería, de los arquitectos o quién sabe quién, no, porque pues pues era material muy vulnerable, muy endeble, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, las mismas construcciones sobre zonas, ¿cómo le llaman? Fangosas, zonas donde pues evidentemente no hay humedales, sobre humedales, me parece que es la palabra correcta. Sí, así Entonces, es. estas dos situaciones pues también nos han hecho mucho daño, doctor, ¿no? Como que ahí no hubo conciencia también. Sí, Daniel, yo quisiera comentarte que en el caso, por ejemplo, tienes mucha razón de Otis, hubo bastante destrucción en la infraestructura hotelera, todavía en Ujú, proceso de rehabilitación, de reconstrucción. Yo quisiera comentarte que no necesariamente significa que hubo un error ingenieril. La ah, verdad es de que no se habían tenido vientos de tal magnitud, o sea, vientos de prácticamente ráfagas de hasta 350 kilómetros por hora. Jamás, por lo menos te repito, en la historia reciente, y me estoy refiriendo pues a toda la vida de Acapulco, no se habían presentado ese tipo de vientos tan fuertes. Así que se diseñaban las estructuras, cancelerías, ventanales, cristales, pues para condiciones típicas, pues nunca había pasado nada. La lección es de que pues nunca hay que confiarse, que hay que ser muy previsores. Y ahora pues se hizo un esfuerzo a través de los lineamientos que expidió nuestra gobernadora el año pasado, en el mes de noviembre, ujú, para que se tenga más cuidado, se construya eso. ya con algo que sea anticiclón, que tomemos las previsiones. Ya lo recuerdas, un montón de tinacos tirados por todos Sí, lados, caray. Sí. los arcotechos, ¿verdad? Que pues naturalmente no pueden usarse en una zona de huracanes, pues volaron también por todos sitios. Esas estructuras de tipo arco, muy ligeras, que pues no fueron capaces de soportar bien este Los tipo de viento. espectaculares, estos Los anuncios que hay en las calles. espectaculares. Fíjate que justamente la ingeniería tiene ese reto. La verdad es que si se hiciera una ingeniería considerando todo ese tipo de cargas, se puede lograr tener espectaculares más altos si gusta, si no les pasa nada, y se Ujú, diseñan bien. Arcotechos que estén bien preparados para resistir esos vientos, tampoco les va a pasar nada. Justamente la ingeniería se encarga de hacer eso. Pero, te repito, por no tener antecedentes de vientos tan fuertes, desafortunadamente se usaron seguramente en los códigos, pues lo que estaba propuesto, vientos de máximo 220 kilómetros por hora contra casi 350, imagínate. Fue completamente rebasado. Algo similar ocurrió en el sismo del 85. Las construcciones en exacto. la Ciudad de México se diseñaban para sismos que normalmente, pues, en equivalencia no alcanzaban la magnitud que alcanzó el sismo de ahí, de esta zona de Caleta de Campos, hacia la zona de limítrofe con Michoacán, Guerrero, Ujú. Michoacán. Ese sismo, aparte de que fue de magnitud grande, magnificó aún más por las características del suelo blando de la Ciudad de México, las vibraciones en las azoteas, en los techos de las grandes edificaciones, de tal manera que se produjo pues toda esta destrucción en ese año. Así que te repito, pues sí faltan cosas por hacer, pero yo quisiera comentarte pues que se hace todo lo posible, aprendiendo lecciones, naturalmente de eso se encarga también la ciencia, la tecnología, con base a las lecciones que da la naturaleza, pues se deben de hacer ajustes y pues los tenemos que hacer pronto. Hay que, sobre todo, te repito, recordar de que tenemos una condición de incremento de temperaturas en los océanos y muy probablemente si no hacemos algo, vamos a seguir teniendo este tipo de fenómenos. Ni siquiera un año pasó para que tuviéramos un huracán después de un Sí, 5, tuvimos un categoría 3 y entramos ujú, prácticamente de frente y de manera directa a las costas de Guerrero. Entonces, debemos de hacer algo. La conciencia, te sí, repito, es importante. Algo muy relevante, yo quisiera comentar que pareciera algo banal, Daniel, que a sí. lo me van a colgar las empresas que se dedican a la fabricación del unicel. Pues esta es una de las empresas más contaminantes, ¿verdad? Ah, sí. Tanto la producción como también
los desechos, nos dan nuestro platito donde consumimos nuestras picaditas, nuestros tacos. Esos platos de unicel, pues van a dar a la basura, no se procesa bien, no se recicla y es la verdad muy contaminante. Una tapa de esas tarda creo como 1000 años o no sé cuántos para que se pueda degradar, no se degrada por más, ¿verdad? Cubren el suelo y lo vuelven infértil y los plásticos también de las botellas que Los plásticos ya son es más lamentable cómo de repente vemos imágenes, una serie de reportajes que hemos visto y vemos a tortuguitas, pescaditos envueltos, atrapados en plásticos, en una serie de objetos que dices, caray, ¿cómo es posible que no haya conciencia de esto, ¿no? Nosotros por eso iniciaba esta charla yo diciendo que somos los seres humanos, el hombre es el peor depredador de la naturaleza y de todo nuestro ecosistema. Entonces, pues sí, debe haber mucha conciencia en eso y campañas y bueno, pues si no, de otra manera, pues no va a cambiar nada, doctor, ¿no? se hacen los esfuerzos, recordemos los popotes, que son Eso, un alimento ideal para las tortugas, ¿no? Porque no saben, pues, creen que se trata de otro tipo de organismo y afortunadamente ya hay una ley, si no estoy mal enterado, de que ya se prohíbe el uso de plásticos que no sean biodegradables. Ahora la mayoría de ujú, los popotes que se fabrican ya los hacen con fécula de maíz, me parece, de tal sí, manera que se degradan rápidamente. Esa es la ujú, tendencia de que, pues, si estamos dándonos cuenta de que estamos afectando fuertemente a nosotros mismos con nuestro proceder, pues hay que hacer algo que pueda revertir este fenómeno que nos está, te repito, afectando a todos. Es increíble como, te repito, hayamos tenido ya al hilo 2 huracanes, de hecho 3 porque con Rick sí, también hubo un poco de destrucción en la zona de la Costa Grande. Eso fue en 2000, a finales de 2021. Tenemos ahora 2023 con Otis y ahora 2024 con John. Pues sí, necesitamos hacer algo, ¿no? sí. Doctor, ¿en qué nivel estamos? ¿Cuál es el estatus que guarda el estado de Guerrero en relación a esta prevención que puede haber en el mundo? Ya hablábamos de Estados Unidos, que pues sí, mucha tecnología, mucho dinero, un país muy poderoso, muy rico, en fin, pero siguen haciéndole mucho daño, por ejemplo, a Estados Unidos, este tipo de fenómenos, ¿no? Lamentablemente hay muchas personas fallecidas, ¿no? Siempre tienen muchos daños en ese sentido. Y dentro de todo, ya lo mencionaba usted, aunque desafortunadamente muera un gatito, pues es lamentable, ¿no? Pero vaya, dentro de todo ese mapa, eh, ¿dónde estamos ubicados nosotros, doctor? Si puede usted hacer un análisis en ese sentido o una perspectiva de ello. Sí, Daniel, yo pienso que vamos bien, te repito, yo he observado de que la población de Guerrero ya está más alerta y eso es muy importante. Participa en los simulacros que se han realizado de sismo, hemos realizado, perdón, simulacros de accidentes también y participan, la verdad. Yo pienso que la actitud está cambiando poco a poco. Eh, la gran fortuna que tienen, volviendo al caso de nuestro vecino del norte, es de Ujú, que si se destruyen, por ejemplo, viviendas, por lo regular están aseguradas y se las reponen. Los sí, seguros pagan la destrucción. Aquí, pues, no tenemos esa posibilidad. La mayoría de las afectaciones son en vivienda precaria, en vivienda, que con mucho esfuerzo, las personas con muy bajo recurso, pues, van construyendo poco a poco su patrimonio y lo pierden completamente todo de repente, y no hay manera de, pues, que un seguro se las pague, no están aseguradas. Uno da una cotización mensual, ¿verdad? Quizá relativamente pequeña, y te pueden a lo mejor recuperar tu vivienda, pero pues ese tipo de construcciones que tenemos, pues no se pueden asegurar de manera muy desafortunada. A lo mejor habría que ir incentivando la posibilidad de que podamos asegurar nuestras viviendas, y me refiero a la más formal, pues no la que está ubicada en zonas de alto riesgo, porque esa no es asegurable, no se va a poder asegurar nunca. Y la tendencia sería, y en cuanto a lo que me comentas, ¿en qué estatus estamos? Yo creo que en un estatus apropiado, en vías todavía de lograr una consolidación, naturalmente, de una cultura de la prevención de desastres, pero ante todo, creo que gracias a que se ha podido extender el uso, por ejemplo, de la telefonía celular, ya próximamente vamos a tener avisos de alertamientos vía celular.
que es un compromiso que ha hecho el gobierno de México para poder llevar a cabo alertamientos masivos en zonas en donde se dirija alguna condición especial y que exista riesgo. Se va a poder avisar a la población. Eso es algo que tienen ya algunos países avanzados, como Taiwán, sistemas de alertamiento muy avanzados. Y te repito, ahora son más asequibles, hay más posibilidad de tener acceso a la telefonía celular. La mayoría de la población, no toda, hay que reconocerlo, tiene acceso a celular. Y decir, oye, ¿para qué sirve el celular si se interrumpe la telecomunicación? Cuando impacta un fenómeno. Ah, pero es muy útil porque antes de que impacte se nos puede avisar, se nos puede alertar. Eso. Te repito, con este tipo de sistema que está alentando el gobierno federal. Entonces, yo pienso, te repito, que vamos muy bien. Los resultados están ahí. Yo te repito, solamente una persona fallecida para el caso del sismo de 2000. Un sismo de este equivalente en cualquier otro país de tercer mundo o en vías de desarrollo, o le llaman periféricos ahora, puede causar miles y miles de muertos. En Haití, un sismo apenas de 6, un poquito menos de 6, causó la muerte de alrededor de 300,000 personas. ¿Tanto? 300,000 personas Oh, en Haití. qué duro. Sí, sí. ¿Por qué? Porque se asocia, pues, la destrucción, las calamidades a nivel socioeconómico de la población. Entre más empobrecida está, normalmente tiene menos acceso a la información, Eso. tiene vivienda más vulnerable, más precaria, y esto pues la vuelve más vulnerable todavía. En México, te repito, pues sí tenemos precariedad, hay que reconocerlo. Tenemos personas que no usan celular, que les cuesta mucho trabajo usarlo, porque no pueden pagar una renta ni el celular tampoco. Pero, te repito, hay una tendencia que cada vez la población tiene más acceso a ese tipo de condiciones. O sea, la pobreza se está poco a poco abatiendo en nuestro país. Y a lo mejor no lo quieren reconocer muchas personas, pero la verdad es que así es. Quizá antes el recurso se dispersaba solamente en las manos de algunas cuantas personas, ahora se dispersa de manera más uniforme en toda la población. Me estoy refiriendo pues de que no hay robo, que se trata de llegar, aunque sea con pensiones, con recurso quizá limitado, pero que llega a la mayoría de la población y tiene la manera de hacerse de sus propios muebles, de su teléfono celular, que es una herramienta indispensable para mantenerse comunicado y conocer estas situaciones con cierto tiempo de alertamiento, de prevención, pues. Sí, 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 sí ha sido muy importante, evidentemente, la llegada de esta tecnología, la irrupción que ha tenido justamente ello a través de los aparatos celulares y los mensajes que recibimos de alerta sísmica y estamos ya constantemente, pues por ahí decíamos en broma, de repente en redes sociales, pues ya todos somos expertos en cuestiones climatológicas, pero no, evidentemente los expertos son personajes como usted, doctor Roberto Arroyo Matus y todo su equipo, que de verdad sensacional, trabajan muy, muy bien. La verdad, mis respetos, mi reconocimiento por todo lo que hacen, arriesgan la vida, están siempre ahí en estos fenómenos y bueno, es algo que a veces no reconocemos o simplemente nos pasa desapercibido, pero debemos detenernos a, pues sí, un poquito a pensar en ello, en todo lo que se hace, en todo lo que se dice y sobre todo hacer nuestras esas recomendaciones y aplicarlas, Así es. porque sí, estamos en una época bien complicada de la naturaleza y tenemos también que coadyuvar y tenemos que actuar y ser empáticos con todo lo que ustedes realizan. Doctor, ha sido una plática muy aleccionadora, ha sido una plática verdaderamente así como la imaginaba, donde pudiéramos hablar tranquilamente, largo y tendido de todos estos problemas, de todos estos fenómenos. Y lo más importante, doctor, que la gente tome conciencia, como usted dice, y que vaya aprendiendo gradualmente de lo que se debe hacer para evitar estas tragedias. Qué bueno, me llena mucho de alegría el que pues estemos ya a la baja en ese sentido de riesgo y de pérdidas humanas en estos fenómenos y todo es gracias al esfuerzo, sí, de nuestras autoridades y de La áreas población de trabajo también. como usted, de la prevención. Así que, pues muchas gracias, doctor. No sé, algo que quiera agregar, que quiera decirnos en torno a todo esto que se nos haya quedado ahí en el tintero.
Sí, Daniel, no, sobre todo agradecerte, te agradezco muchísimo, la verdad, te repito, nosotros estamos a sus órdenes de toda la población, esa es la encomienda que nos dio nuestra gobernadora, y te repito, efectivamente, nuestros compañeros bomberos, paramédicos, los Ujú. compañeros también socorristas, todo el cuerpo de compañeros y también, naturalmente, los compañeros que están abocados a actividades administrativas, de intendencia y técnicas, y inclusive científicas también, que también tenemos personal, compañeros que están haciendo todo ese esfuerzo, pues se están exponiendo, como bien dices, la vida y lo hacen con mucho gusto en razón de salvar la de otros. Entonces hemos estado ahí, hemos estado en zonas donde ha habido deslaves, donde los compañeros tienen que lidiar a veces con cocodrilos, que afortunadamente ya se han capturado muchísimos, con una unidad especial. Repito, exponen la vida, pero lo hacen con mucho gusto, lo hacen naturalmente con conocimiento, ¿eh? O sea, Sí, son claro. personas entrenadas, o sea, pueden exponer la vida porque saben lo que están haciendo. No se arriesgan ni se arriesgarían si no saben cómo actuar ante un caso desconocido. Entonces, yo quisiera reconocerles todo ese apoyo, porque aún así, aunque conozcan pues lo que están haciendo, de todas maneras en ocasiones pueden estar exponiendo parte de su vida o parte importante de pues alguna condición especial que se tenga, por ejemplo el manejo de pipas de gas que a veces se volcan y que es necesario a veces atender exponiendo bastante al personal, pero te repito, lo hacen con mucho gusto. Yo por eso quisiera nada más, si me permite, reconocer a mis compañeros de la Secretaría, a todo el Sistema Estatal de Protección Civil, configurado y conformado por nuestros compañeros de las diferentes direcciones y coordinaciones de protección civil municipal, a los compañeros que nos echan muchísimo la mano, que triplican nuestra fuerza, que son Seguridad Pública, los compañeros del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Marina, que la verdad hacen un esfuerzo fabuloso y que quedan a las órdenes de protección civil para atender este tipo de situaciones. La verdad, una actividad muy loable la que desarrollan. Ojalá que todas las personas que nos están escuchando puedan reconocer a todos estos servidores públicos que pues hacen todo lo posible para reducir las posibilidades de que tengamos mayores riesgos. A todos ellos nuestro mayor y afectuoso abrazo, saludo y aplauso también, porque se Sí, merecen claro. muchísimo, ¿verdad? De toda la actividad que desarrollan. Pues justamente, doctor Roberto Arroyo Matos, a un año de esa tragedia que nos marcó, a un año de ese fenómeno que evidentemente cambió el destino, cambió el rumbo de nuestro estado, de nuestro puerto de Acapulco, un antes y un después de Otis. La vida ha cambiado, nuestra forma de ver, la naturaleza también debe cambiar. Y justamente a un año, pues venga ese reconocimiento, le reconocemos a Protección Civil del Estado, todo lo que ha hecho, del municipio, y todos, como usted dice, todos los que tienen que ver de una u otra manera con cuidarnos, con cuidar de la naturaleza, con decirnos qué es lo que tenemos que hacer, porque pues muchos de nosotros somos ignorantes de todo ello y a veces por miedo, por temor, por desconocimiento, hacemos cosas indebidas ante estos fenómenos. Así que gracias, de verdad, gracias por todo el apoyo, por todo lo que nos han enseñado, lo que nos han llevado de la mano, un reconocimiento a un año de Otis y ahora de John y de todo lo que ha pasado en el estado de Guerrero, un estado maravilloso, inmensamente rico, pero igualmente inmensamente riesgoso, doctor, que tenemos que, pues sí, aprender a convivir con él, con nuestro estado, porque es muy bello, pero también, pues sí, también tiene sus riesgos, ¿no? Así es, Daniel, y estamos a sus órdenes. Pues muchas gracias, doctor Roberto Arroyo Matus. Y gracias a usted. Con ello, con este reconocimiento, quisimos abrir esta serie de entrevistas especiales a un año de Lotis aquí en Radio Hipócrates, en todas nuestras plataformas de Radio Hipócrates y de DRB 360 Noticias, las de un servidor. Ahí estaremos transmitiendo todo esto. También estaremos, desde luego, desdoblándolas en programas de radio, locales y nacionales. Y pues muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a usted. Hasta la próxima. Pásela bien, cuídese mucho y atendamos a Protección Civil. Pásela bien.